Todo comienza cuando las puertas del reino demoníaco se abren de par en par y desatan hordas de criaturas impías que siembran el caos entre los humanos codiciosos, quienes han vivido demasiado bien durante demasiado tiempo. Pero esta no es una historia cualquiera. Las criaturas del infierno se llaman demonios, y algunos humanos especiales despiertan habilidades y se convierten en cazadores. Gracias a una larga y agotadora guerra contra los demonios, los cazadores logran controlar la invasión del reino demoníaco y la humanidad recibe una segunda oportunidad. Con el tiempo, las ciudades destruidas son reconstruidas y los humanos pueden llevar vidas razonablemente normales. Sin embargo, el problema demoníaco no muestra señales de disminuir, ya que solo hay una pequeña cantidad de cazadores que despiertan de forma natural, mientras tanto los demonios parecen interminables. Por esta razón, la humanidad da a luz algo que solo puede describirse como alienígenas creados en laboratorio, llamados cazadores quimera, ya que son una fusión de humanos, usualmente prisioneros con células de monstruos o minerales misteriosos encontrados en el reino demoníaco. En una carrera contra el tiempo por la supervivencia humana, los científicos logran de alguna manera hacer posible la producción en masa de los cazadores quimera, lo cual genera una fuerte alianza entre científicos y cazadores, ya que estos últimos ya no tienen que salir y arriesgar constantemente sus vidas, mientras que las quimeras se encargan de salvarlas en su lugar. Así, tras décadas de paz, los científicos locos comienzan a crear laboratorios ilegales para realizar experimentos humanos malditos. Dentro de uno de esos laboratorios secretos, dos científicos terminan su turno observando a la última quimera del día, el número 17. En ese momento, Cuatro Ojos le grita a su compañero Suk que no se acerque si quiere conservar su cabeza, pero Suk le responde que el número 17 ya está en estado vegetativo y básicamente no responde a nada hasta que reciba órdenes directas. Al observar la abominación tirada en la oscuridad en su lamentable condición, resultado de experimentos inimaginablemente inhumanos, Suk nota que su brazo derecho está destrozado, probablemente por un experimento fallido, y sintiendo verdadera lástima por la criatura, decide reportarla, ya que no hay duda de que será eliminada tarde o temprano. Poco después, en la oficina del director, los hombres informan que el cuerpo del número 17 está más allá de la reparación y están sorprendidos de que todavía pueda respirar, ya que cualquier otra quimera ya estaría muerta en ese estado. Entonces, el director les pregunta cuánto tiempo creen que sobrevivirá, y el nerd regordete estima que tal vez un mes, lo cual provoca que el hombre de corazón de piedra les ordene fríamente que lo envíen al frente como escudo de carne para los cazadores en la operación de bloqueo del portal, pero les dice explícitamente que no incluyan una orden de regreso. Más tarde en el reino demoníaco, un ave con aspecto de pterodáctilo se lanza sobre nuestro chico, pero antes de que siquiera entre en su estratosfera, él la corta como si fuera papel, y acto seguido su siguiente rival es una copia de Victrevel que emerge del suelo, pero nuestro chico lo patea al aire y comienza a destrozar al monstruo planta antes de abrir su boca de pesadilla para cargar un aliento de rayos que aniquila todo lo que se encuentra en kilómetros frente a él. Al analizar su poder de combate, los cazadores quedan completamente atónitos con la quimera, que fácilmente es de rango S o incluso superior, y uno del equipo mira el portal, que aún no muestra señales de cerrarse, pero sus compañeros le aseguran que no tiene que preocuparse por los monstruos mientras tengan a esa quimera de rango S haciendo su trabajo, ya que ellos solo se encargan de la basura que logra pasar. Justo después de eliminar a los últimos enemigos menores, el portal comienza a colapsarse sobre sí mismo, así que los cazadores huyen lo más rápido que pueden, y mientras se retiran, una mujer pregunta por qué están dejando atrás a la quimera, a lo que el hombre responde que recibieron órdenes directas de abandonarlo. Al ver al monstruo cangrejo gigante torturar a nuestro chico, la mujer siente simpatía por la pobre quimera que por sí sola evitó una catástrofe mayor, pero el hombre no siente nada y afirma que las quimeras son básicamente sirvientes sin cerebro, creados en laboratorios para seguir órdenes y nada más. A pesar de que a nuestro chico le arrancan partes del cuerpo como si estuvieran en oferta, los cazadores lo ven simplemente como otro monstruo más. Después de que los cazadores se marchan, él sigue luchando contra los demonios como si su vida dependiera de ello. Mientras tanto las órdenes siguen repitiéndose en su cabeza, no puede regresar, ni siquiera cuando la misión esté completa. De pie en un charco de ácido, las últimas dos neuronas que aún disparan en su cráneo gritan que debería volver, pero su código no le permite retirarse. Durante la operación, se eliminaron casi 2000 demonios, y sin embargo ni un solo cazador murió gracias a su enorme sacrificio. En sus últimos momentos, cuando no queda más de él que una cabeza, su vida pasa frente a sus ojos moribundos. Finalmente recuerda que en realidad fue un niño humano que fue secuestrado a los apenas 9 años de edad. A partir de ahí, ve su vida desarrollarse frente a él como una película vieja en un casete polvoriento.
Aunque el daño cerebral lo ha dejado tan deteriorado que ni siquiera puede comprender lo que está viendo, observa en silencio cómo las escenas se despliegan en su mente, siendo la más temprana el momento en que nació en un orfanato. Pasa 9 años y crece hasta convertirse en un niño travieso que lanza piedras a los otros chicos que lo llaman feo, como lo haría cualquier niño dañado de esa edad. Pero eso hace que el director del orfanato se sienta terriblemente decepcionado. El anciano senil le dice que está harto de sus tonterías constantes y lo echa sin importarle un comino si el niño muere congelado en el frío. Más tarde, un equipo de científicos lo encuentra inconsciente tirado en el suelo, y uno de ellos se muestra levemente perturbado al notar que los barrios bajos son el único lugar donde puede encontrar niños abandonados en las calles como si fueran huevos de Pascua. Entonces, hace lo que cualquier científico loco haría: se lo lleva al laboratorio para realizarle experimentos ilegales y retorcidos. Durante su primer experimento, le lanzan un hechizo para evitar que alguna vez pueda escapar y le asignan el nombre de número 17. Al despertar, lo primero que ve son hombres trastornados grabándolo mientras le inyectan gusanos de seda de rango S directamente en el torrente sanguíneo. Intenta moverse, pero lo tienen atado como si fuera un animal salvaje sin derechos. Pasan los días y los doctores no pueden creer que no muestre ni un solo efecto secundario. Su mente y razonamiento están completamente intactos y tiene control total sobre todas las habilidades monstruosas. Aunque su apariencia da la impresión de que está a un segundo de agarrar una Glock y un cargador para desatar una masacre, todos esos tipos enfermos solo pueden pensar en lo increíble y valioso que es. Así que continúan inyectándole todo tipo de células de monstruo. 6 años después, ya es un cazador quimera completamente desarrollado, capaz de destruir demonios con un solo y devastador ataque. De hecho, con un solo disparo, lanza un rayo láser que fría a los monstruos avispa y arrasa kilómetros de asfalto a lo largo del camino. Una madre le muestra su gratitud por haber salvado a ella y a su hija, mientras que un cazador herido le pide disculpas por haber dependido de un chico tan joven, pero nuestro protagonista responde que está bien, aunque por dentro no siente absolutamente nada. Años más tarde, su hipnosis se detiene repentinamente y se pregunta qué demonios ha estado haciendo todo este tiempo, lo que alerta a los científicos de que finalmente los efectos secundarios están saliendo a la luz. El tiempo vuela, y después de haber sido inyectado con células de más de 500 monstruos, ya no se parece a nada que pudiera llamarse humano. Al cabo de unos 20 largos años, se convierte en una especie de perro dragón gigante sin conciencia, tan grotesco que la gente normal necesita cloro para los ojos después de verlo. Es entonces cuando su viaje psicodélico llega a un fin abrupto, y no queda nada de él excepto un solo hueso. Sin embargo, ese único hueso comienza a flotar en el aire y regenera todo su cuerpo hasta que la quimera número 17 resucita, solo que esta vez, es un joven apuesto con abdominales de piedra. Aún en shock por su insana resurrección, se pregunta si realmente ha vuelto a ser humano. Intuye que como las células monstruosas siguen dentro de él, probablemente no cuente como humano del todo, especialmente con la facilidad con la que flexiona esas garras afiladas como si estuviera por lanzar una línea de moda para depredadores alfa. Nadie ha venido del laboratorio a arrastrarlo de vuelta, por lo que nuestro chico asume que lo han abandonado como a una extacaña. Entonces nota que el número del laboratorio que solía tener en el brazo ha desaparecido, y eso lo hace preguntarse si finalmente logró cortar lazos con el laboratorio de una vez por todas. Como ahora tiene un cuerpo más ardiente que el mismo infierno, se imagina que tal vez posee los rasgos de un monstruo inmortal, del tipo que puede revivir hasta 3 veces a menos que le destruyan el núcleo. Sin embargo, hay algo que no deja de molestarle. Los científicos juraban una y otra vez que las células humanas y las de monstruos inmortales no podían fusionarse, pero ahí está él, en modo alfa total, irradiando una forma tan perfecta que hace que Johnny Bravo parezca un extra sin importancia. Tal vez los efectos secundarios que tenía se borraron, ya que recuerda cómo su cabeza solía sentirse nublada, encadenada por algún tipo de hechizo mental, pero ahora se siente más libre que nunca. Por eso concluye que quizás ha llegado el momento de vivir como un ser humano de verdad, ahora que sus días como el obediente perro conocido como número 17 han terminado. Ese nombre ni siquiera tenía significado, solo se lo pegaron al azar. Intenta recordar su verdadero nombre, pero de pronto se ve arrastrado a un recuerdo en el que uno de los viejos científicos lo llamaba lunático con una personalidad difícil, aunque aún así le pidió que ayudara a las personas de ahora en adelante. Ese anciano le pidió que dedicara su vida a salvar a 1000 personas, pero en aquel entonces nuestro chico hundido en su era emo y rebelde, ni siquiera se dignó a contestarle. Volviendo al presente, califica ese consejo como basura pura y se ríe de la absurda idea de que un huérfano nacido en los barrios bajos debería ayudar a otros. Mientras contempla el cielo al atardecer, con sus abdominales brillando como si tuvieran presupuesto de iluminación propio,
piensa por un momento en la venganza, pero deja que ese pensamiento se le escape. Después de todo, la venganza necesita un blanco visible, y ha pasado tanto tiempo que su rencor se siente más como una picazón lejana que como un verdadero dolor. Además, en este momento no hay camino de regreso al mundo humano, así que decide que eventualmente se topará con ellos, y mientras tanto, deja a un lado el tema de la venganza y se concentra en lo que viene por delante. Observando su cuerpo majestuoso, con un resplandor divino cubriendo convenientemente sus partes más delicadas, toma la decisión de intentar vivir como un ser humano de verdad para compensar todo el tiempo que le fue robado. Mientras se aleja caminando, se da cuenta de que probablemente debería buscar algo para ponerse, así que sale en una misión para encontrar ropa. Pero entonces, en medio del paseo, se le cruza un pensamiento raro, ni siquiera recuerda la última vez que llevó algo puesto. Activa sus neuronas para pensar en qué material podría servir, pero no se le ocurre nada, así que hace lo que haría cualquier bárbaro desorientado y empieza a escanear la zona. Poco después, algo capta su atención. Más adelante, ve el cadáver de un monstruo con forma de ave y supone que quizá murió en una pelea territorial, aunque no hay heridas visibles. Eso lo lleva a pensar que probablemente fue envenenado, lo cual, siendo sinceros, le viene perfecto, ya que el cuerpo está en excelentes condiciones y es ideal para despellejar. Transforma su brazo en una enorme cuchilla como si solo estuviera alcanzando un cuchillo para mantequilla y recuerda del laboratorio que es mejor empezar a cortar por el vientre y luego pasar a las extremidades. Chaon se pone manos a la obra, pero en el momento en que abre al ave, un gas morado comienza a escapar. Lo identifica al instante como veneno, pero no parece alterado en lo más mínimo y lo inhala como si fuera perfume. Lo único que le molesta es el olor, porque ahora va a tener que lavar la piel. Después de un rato, termina de despellejar al pavo mutante y concluye que para hacer su primer intento, no estuvo nada mal. Luego se dirige al río para lavar la piel, pero cuando la saca del agua, se muestra algo decepcionado al notar que se ha endurecido, a pesar de que antes se sentía suave. Entonces concluye que debe ser cosa del propio monstruo. Sin embargo, de la nada, una idea genial le cae como inspiración divina, extiende la piel y empieza a golpearla como si le debiera dinero. En medio de los puñetazos se pregunta si esta es realmente la forma en que la gente curte pieles y espera que funcione en vez de arruinar todo su esfuerzo. Después de una buena sesión de terapia medieval, la piel vuelve a ponerse suave y la sostiene con orgullo. Escondido detrás del cadáver desnudo del ave por decencia, empieza a hacerle ajustes a la piel, pero justo entonces una llama se enciende en la cabeza del monstruo. Los ojos del ave se abren de golpe, claramente perturbados al ver a alguien arrancándole la piel como si fuera papel de regalo. Chaon reacciona rápido, le hace unos agujeros a la piel, se pone su improvisada vestimenta y ata una liana a su cintura como si estuviera listo para desfilar en pasarela. Con eso, queda completamente equipado con su nuevo look, y siendo honesto se siente bastante bien con el resultado. Nota algo de veneno residual en la parte interior de la piel, pero decide dejarlo así porque limpiarlo sería un fastidio innecesario. Justo en ese instante, el monstruo ave suelta un chillido ensordecedor que sorprende a Chaon, quien de verdad pensaba que estaba muerto. El ave se retuerce violentamente e incluso parece entender el lenguaje humano, lo cual desconcierta a Chaon aún más. Supone que el monstruo también debe ser del tipo inmortal, ya que antes ni siquiera respiraba. Si esto hubiese ocurrido en el pasado, lo habría rostizado sin pensarlo dos veces, pero ahora, al verlo débil y vulnerable, concluye que no hay necesidad. Chaon simplemente sonríe, dice que el ave tuvo suerte y le desea una segunda oportunidad en la vida antes de darse la vuelta para marcharse. Mientras se aleja, comenta con total despreocupación que si el destino se pone juguetón, tal vez se volverán a encontrar. Tiempo después deambula hasta una cueva, observando a su alrededor como si estuviera buscando casa. Sin previo aviso, un 100 pies gigantesco salta y aterriza justo frente a él, pero Chaon ni siquiera parpadea. La criatura ataca, pero él está más enfocado en decidir si la iluminación del lugar es adecuada como para vivir ahí. Con un solo corte limpio, le cercena la cabeza al 100 pies como si espantara una mosca y se da la vuelta, tachando mentalmente la cueva de su lista. Luego se encuentra en una región montañosa cubierta de nieve donde un yeti yace en el suelo, congelado por el miedo, probablemente tras ver a Chaon aparecer como si fuera un susto sorpresa. Al parecer nuestro chico ya se ha peleado con los yetis, pero también descartó ese lugar porque conseguir comida ahí sería una pesadilla. Después, explora un bosque pero los hongos apestan tanto que parece que alguien calentó pescado en el microondas de una sala de descanso, así que ese sitio también queda fuera. Sigue explorando, desde una cueva llena de lagartijas sospechosas hasta un volcán extrañamente acogedor, pero nada termina de convencerlo. Finalmente,
llega al borde de un acantilado y contempla una vista impresionante, tan hermosa que le sorprende que un lugar así exista dentro del reino demoníaco. Decide inspeccionar la zona y salta tranquilamente desde el acantilado, aterrizando con un golpe que le rompería la columna a cualquiera. Chaon nota que el agua es cristalina y que hay una buena población de peces. Algunos incluso saltan tratando de morderlo, lo cual lo hace pensar si podría asarlos como en una fogata de campamento. Al pensarlo más a fondo, concluye que este es el sitio perfecto, tiene una granja de peces natural, aire limpio y flores por todas partes. Entonces toma la decisión de construir su casa ahí y decide llamarla la casa de Chaon Dubon. Mientras tanto, en una región lejana del reino demoníaco, el aire chispea cuando se abre un portal y algo sale disparado, estrellándose contra el suelo con un estruendo. Una figura robótica se levanta entre el humo, observa a su alrededor y se pregunta en voz alta si realmente está en el reino demoníaco. Se toma un momento para absorber la belleza del lugar, dejando que el aire puro y las flores coloridas hagan su magia, y termina decidiendo que ese lugar es prácticamente perfecto para construir la casa de Chaon Dubon. Para comenzar, limpia el área usando unas extensiones en forma de lianas que brotan de sus dedos, cortando todos los árboles a la vista de un solo movimiento limpio. Una vez despejado el terreno, utiliza esas mismas lianas para recolectar los troncos caídos y apilarlos como material principal de construcción. Justo cuando todo parece ir sobre ruedas, nota que el suelo está demasiado irregular para su gusto, así que saca las lianas otra vez y alisa todo el terreno, quitando cuidadosamente los tocones restantes hasta que el claro queda lo suficientemente limpio como para albergar una cabaña digna de Paintest. Mientras coloca los troncos y planta los pilares principales de la estructura, empieza a notar que su cuerpo se mueve casi por instinto, lo cual lo hace preguntarse si esto es lo que la gente llama libre albedrío, especialmente porque es la primera vez que construye algo que realmente le pertenece. A continuación, coloca las tablas del suelo y decide probar moco de monstruo tipo caracol en lugar de clavos, ya que esa sustancia se endurece como una roca y podría incluso funcionar como impermeabilizante, lo que sinceramente suena como una victoria. Cuando termina de levantar la estructura principal, le da un toque personal al colocar hilos de capullos de gusano de seda sobre el techo, lo que refuerza su confianza de que probablemente ningún monstruo vendrá a tocar la puerta en el corto plazo. La cabaña ahora se ve bastante acogedora y casi se siente completa, pero se detiene a pensar que más debería tener una casa humana de verdad. Entonces recuerda que en el laboratorio solían mostrarles videos de casas normales de antes de que se abrieran los portales. Al analizarlo un poco, se da cuenta de que la mayoría de las personas solían tener mascotas o cultivar algo en sus patios, y como los perros no son precisamente comunes en el mundo demoníaco, concluye que lo mejor sería cultivar plantas y montar un jardín. Tras pasar un rato pensando que cultivar, de repente le cae el clásico momento eureka y decide que las mandrágoras serían perfectas, especialmente considerando que cerca hay una montaña nevada que se adapta bien a su hábitat. Mientras recorre a pie el terreno cubierto de nieve, recuerda que las mandrágoras suelen crecer en los picos de Manorch, y la forma en que la nieve se acumula a su alrededor le hace pensar en el momento en que fue secuestrado y enviado al laboratorio. Irónicamente, ahora ve ese evento como una especie de bendición, porque desde que se convirtió en quimera, ya no tiene que preocuparse por morir de frío o de hambre en condiciones miserables. Eventualmente, percibe una alta concentración de maná a su alrededor y deduce que debe estar cerca. Y efectivamente, logra avistar las raíces de las mandrágoras. Tienen forma de pez luna con cabezas llenas de hojas y son conocidas por ser extremadamente sensibles al estrés, llegando a morir con cualquier cambio mínimo en su entorno. Él razona que elegir ejemplares más jóvenes sería lo más inteligente, ya que podrían adaptarse mejor al ser trasplantadas. Así que las selecciona con cuidado, preparándose mentalmente para los chillidos por los que son famosas. Pero en lugar de los alaridos que esperaba, se encuentra con que el primer ejemplar está profundamente dormido, roncando como un bebé, y los otros dos que recoge después también están plácidamente dormidos, incluso hablando en sueños. Eso lo desconcierta por un momento, hasta que recuerda que todo el tema del grito de las mandrágoras era en realidad un trauma inducido por los humanos al cultivarlas en ambientes pobres en maná y llenos de estrés, donde el grito era más una reacción al dolor de ser arrancadas violentamente. Comienza a preguntarse si el silencio se debe simplemente a que ahora están en el reino demoníaco, aunque aún así resulta extraño que no intenten resistirse ni escapar, a menos que de algún modo lo reconozcan como uno de los suyos, lo cual no sería tan raro considerando que él también tiene células de mandrágoras mezcladas en su cuerpo. Las acomoda con cuidado dentro de su cinturón improvisado, sintiéndose aliviado de que estén tranquilas y sin estrés, y empieza a preguntarse si más adelante podría pedirles educadamente algunas raíces para
para preparar té, o incluso aprovechar sus frutos como bocadillo, aunque rápidamente recuerda que el fruto se vuelve venenoso si se recoge por la fuerza, así que se hace una nota mental para esperar el momento adecuado y pedirlo con amabilidad. Justo en ese momento, percibe la presencia de unos cazadores cerca y se pregunta por qué alguien subiría a una montaña nevada tan peligrosa a menos que fuera realmente necesario, pero aún así decide ir a investigar, ya que le vendrían bien unas piedras de portal. Mientras tanto, uno de los cazadores se queja de que los dejaron a su suerte, porque sus supuestos compañeros los usaron como carnada, mientras el otro le grita que se concentre porque una oleada de conejos monstruosos se les viene encima a toda velocidad. Estos conejos deformes saltan hacia ellos con sus bocas grotescamente abiertas, llenas de tentáculos retorcidos y colmillos. Pero uno de los cazadores logra invocar un campo de fuerza justo a tiempo para evitar que los devoren, aunque se da cuenta rápidamente de que la barrera no aguantará mucho más y comienza a arrepentirse de cada decisión que lo llevó hasta ese momento, deseando haber aceptado trabajos menos peligrosos. Preso del pánico, empieza a gritar desesperadamente por ayuda, y justo cuando su escudo se rompe en 1000 pedazos, nuestro protagonista aparece con una entrada tan épica que parece sacada de una película de superhéroes, aterrizando con una pose que grita "Yo soy el peligro". Ambos cazadores se quedan paralizados, sorprendidos de ver a una persona aparecer de la nada con tanta calma. La mera presión de su presencia provoca que los conejos de nieve entren en pánico, y sin pensarlo dos veces se dispersen como pequeños roedores asustados, dejando así a los dos cazadores completamente desconcertados por cómo unos monstruos clase B salieron huyendo por sus vidas de un hombre medio desnudo. Entonces corren a agradecerle, se presentan como Xianju y Kim Tiun, y le preguntan su nombre, el cual sin dudar comparte, pero ninguno de ellos ha escuchado jamás un nombre así. En ese momento, Kim Tiun comienza a preguntarse en voz alta si acaso será algún tipo de cazador solitario, juzgando por su estética de cavernícola rudo, mientras que nuestro protagonista revierte la pregunta y les consulta qué están haciendo ellos vagando por una trampa mortal como esta, ya que no parecen ser de una clase superior a la de. En respuesta, los dos explican que están en una misión para capturar viva a una quimera a cambio de una recompensa bastante generosa, lo cual, como era de esperarse, capta de inmediato la atención de nuestro chico. Uno de ellos aclara que la quimera escapó de un laboratorio y saltó a un portal en plena persecución, lo que en realidad le provoca un gran alivio, ya que confirma que no lo están rastreando a él. Entonces, pregunta dónde está su equipo, preguntándose cómo terminaron vagando por lo salvaje completamente desarmados y si al menos tienen una piedra de portal. A esto, el tipo explica que sus supuestos compañeros se fugaron con todo el equipo y que la traición había sido parte del plan desde el principio, algo que ahora lamentan no haber notado antes. Al oír todo esto, nuestro chico clava la mirada silenciosamente en su portal, y mientras los cazadores intentan explicar que están sufriendo contaminación de maná y no podrán sobrevivir mucho más, le suplican desesperadamente si tiene alguna forma de salir, ya que los humanos solo pueden sobrevivir un tiempo limitado en el mundo demoníaco antes de tener que regresar y purificarse, o de lo contrario, morirán por sobreexposición. Uno de ellos incluso le ruega que los ayude, mencionando que tiene una esposa embarazada esperándolo en casa. Pero antes de que puedan siquiera terminar la frase, nuestro protagonista se queda de pronto inmóvil, como si sintiera un cambio en el cosmos, y luego despega por el aire como Hulk, dejándolos colgados a mitad del monólogo con el viento en la cara. En otro lugar, la quimera robótica se encuentra al borde de un acantilado, y los mismos cazadores que huyeron antes intentan emboscarla por detrás. Pero la criatura se gira lentamente para enfrentarlos, dejando muy claro que ahora tiene la intención de borrarlos de la existencia. Cuando nuestro chico llega a la escena, abre un poco los ojos, preguntándose si llegó demasiado tarde. Más adelante, hay sangre y equipo esparcidos por el suelo, mientras una esfera de energía azul parpadeante se desvanece lentamente al borde del acantilado, lo cual le hace pensar que los cazadores debieron haber huido. Incluso dejaron todo su botín atrás. Y, juzgando por la mezcla de huellas de niño y de animal, parece que el sujeto de prueba pudo haber cambiado de forma durante el combate. Entonces, recuerda lo que el cazador de monstruos dijo antes sobre que era un experimento de laboratorio que saltó al portal durante su escape. Está hecho de metal líquido, por lo que puede cambiar de forma libremente, pero debido a lo raro del material, lo construyeron pequeño y compacto, como un niño. Shaun mira hacia abajo desde el acantilado y apenas puede contener la risa, al darse cuenta de que este pequeño gremlin mecánico logró destrozar a 5 cazadores de rango B. Mientras tanto, de vuelta con nuestro dúo de cazadores maltrechos, Kim sacude desesperadamente a Xianju, diciéndole que no se rinda.
pero el pobre tipo tose y dice que todo su cuerpo ya está contaminado y que está acabado. Sin embargo, Kim no lo acepta y menciona a su familia. Entonces Xianju, con lo poco de fuerza que le queda, le pide que se disculpe con ellos en su nombre. Pero Kim le grita que aguante y le insiste en que los milagros sí existen. Justo en ese momento, alguien aparece a la vista, haciendo que Kim se tense de inmediato, pero resulta ser Chaon, que vuelve tranquilamente con todo su equipaje. En cuanto el cazador de monstruos lo ve, corre hacia él, cae de rodillas y básicamente comienza a rezarle al papá Chaon para que lo salve a ambos. Nuestro héroe está confundido al principio, pero luego recuerda que les dijo que no tenía una piedra de portal. Es entonces cuando Kim saca algo de su bolsillo, 2 cheques de 10 millones de yenes, y le ruega que por favor les entregue una piedra de portal. No deja de repetir que si no salen ahora, sin duda van a morir. Mientras tanto, Chaon mira el dinero e intenta imaginar la cantidad total en su cabeza. Sabe que no hay forma de usarlo en este mundo, pero una vez que llegue al mundo humano, le será muy útil. Así que con toda la generosidad que su caótico corazón puede reunir, saca una piedra de portal. En ese momento, Kim se lanza en una reverencia perfecta de 90 grados y empieza a agradecerle una y otra vez, jurando que nunca olvidará esta muestra de bondad. De inmediato, el cazador de monstruos corre de regreso hacia su compañero, gritando que van a salir de allí lo más rápido posible, mientras Chaon simplemente observa los 2 cheques, preguntándose dónde podría guardarlos. A medida que los dos se acercan al portal, Chaon pregunta cuál es el precio actual de una piedra de portal y le responden que ha llegado al 1.000.000 de yenes. Entonces, fiel a su humildad, dice que siente que le pagaron demasiado y pone una mano sobre el hombro de Xianju, diciendo casualmente que le dará algo de cambio en su lugar. En ese instante, Kim se muestra confundido hasta que se da cuenta de lo que Chaon está haciendo. Está inyectando maná directamente en su compañero. De inmediato le grita que se detenga, ya que transferir maná a otra persona es peligroso, y si algo sale mal, ambos podrían morir en el acto. Lleno de pánico, Kim cree que así es como termina todo. Pero entonces Xianju, de repente se incorpora como si alguien hubiera presionado el botón de reinicio, ya que la energía demoníaca dentro de él se purifica por completo. Conmovido, abraza a Kim entre lágrimas, mientras el pobre hombre simplemente se queda allí, atónito, tratando de procesar lo que acaba de suceder. Por su parte, Chaon se da la vuelta para marcharse mientras Xianju le grita que nunca olvidará este favor, y Kim sigue congelado en estado de shock, tratando de averiguar quién demonios es Chaon. Poco después, nuestro chico regresa a casa y se detiene frente a la entrada por un segundo, luego exhala aliviado al no percibir intrusos. En ese momento, las plantas mandrágoras comienzan a despertarse. Sin embargo, sus hojas lucen caídas y tristes, lo que de inmediato enciende las alarmas, así que se pone a trabajar plantándolas de inmediato. Una vez que todas están en la tierra, se pregunta si estarán bien, pero a pesar de sus esfuerzos, aún se ven bastante miserables. Entonces, Chaon observa sus expresiones deprimidas y piensa que podría deberse a haber sido arrancadas de su hábitat original, o tal vez simplemente tienen hambre. Decidiendo poner a prueba la segunda teoría, inyecta un poco de su maná en la tierra. De forma inmediata, las plantas monstruos se animan como si acabaran de tomarse un espresso, y nuestro chico no puede evitar sonreír ante el resultado. Mientras charla tranquilamente con sus nuevas compañeras de cuarto con hojas, siente una presencia detrás de él. Supone que probablemente sea la criatura mecánica que esos cazadores estaban persiguiendo, aunque le resulta extraño que lo haya seguido hasta allí. Aún así, elige ignorarla por ahora, guarda el dinero y comienza a revisar las bolsas de botín. Para su suerte, resulta que consiguió un buen botín, ya que ahora tiene ropa de repuesto, sacos de dormir, equipo de cocina, y justo en ese momento se le iluminan los ojos al encontrar un paquete de ramen. La última vez que comió eso fue en el orfanato, y la nostalgia lo golpea fuerte. Entonces, sintiendo hambre y entusiasmo, decide cocinarlo de inmediato. Siguiendo la receta lo mejor que puede, se dirige al lago por agua, pero rápidamente se da cuenta de que no tiene idea de cómo medir la cantidad adecuada. Sin embargo, antes de que pueda pensar demasiado, los peces dentudos del lago saltan repentinamente como si quisieran morder algo. Recordando que la gente suele echar cualquier cosa al ramen para darle sabor, prepara sus dedos y le saca el alma a uno de los pobres peces de un solo golpe. A continuación, busca entre los alrededores ingredientes como huevos y quizás cebollas verdes. En ese momento, se topa con unos huevos de forma extraña, como cápsulas, y toma algunos.
y como no hay cebollas verdes reales cerca, se conforma con hojas frescas de árbol, pensando que se parecen lo suficiente. Luego lanza todo en una olla y decide que con eso basta para la preparación. Es entonces cuando el pequeño robot sale, sujetándose el estómago como si estuviera hambriento, mientras observa la olla con atención. Mientras tanto, Chaon enciende el fuego y nota que las instrucciones no dicen cuándo agregar el pescado, así que simplemente lo echa todo junto para que hierva. Poco a poco, a medida que el olor comienza a salir de la olla, las plantas monstruo empiezan a tener arcadas de puro asco, mientras Chaon se pregunta en silencio si el ramen siempre olió así. De pronto, el olor flota hasta la criatura mecánica, que comienza a tambalearse por el simple aroma de la comida. Flota un poco más cerca mientras piensa que también quiere comer, y entonces, de repente se transforma en un cachorro. Recuerda del laboratorio que los humanos aman a los perros, así que decide aprovecharse de eso y comienza a cojear en dirección a Chaon, sollozando falsamente para provocar algo de simpatía. Sin embargo, Chaon observa todo esto con expresión inexpresiva. Ni siquiera ligeramente sorprendido, supone que la criatura solo está tratando de bajar su guardia y que la herida claramente está fingida. Al ver su actuación de cachorro exageradamente adorable, piensa que todavía es joven e ingenua y se pregunta cómo algo así logró escapar del laboratorio hasta llegar al reino demoníaco por su cuenta. Jugando el juego, le pregunta si quiere probar el ramen, lo que hace que la criatura empiece a babear de inmediato. Pero justo frente a ellos hay una infusión mortal de porquerías aleatorias que podrían derribar a un adulto, y aún así ambos deciden arriesgarse. En el momento en que prueban un bocado, el perro se detiene mientras intenta procesar el sabor. Pero Chaon, por otro lado, es bombardeado con un recuerdo en el orfanato y sonríe mientras dice que sabe exactamente igual que en aquel entonces. Nuestro héroe declara que está delicioso, ya que el recuerdo es lo suficientemente fuerte como para anular el horror del sabor real. Mientras tanto, las pobres mandrágoras están a segundos de ascender a su próxima vida debido al olor tóxico. Después de terminar la comida, Chaon le dice al perro que es hora de limpiar y que ya puede irse. Mientras el cachorro mecánico se aleja cojeando, Chaon comenta casualmente que antes estaba cojeando con la otra pata. Entonces, el robot cambia apresuradamente para volver a cojear con la pata original, mientras Chaon apenas logra contener la risa. Después de terminar los platos, pasa a la colada, golpeando la ropa cubierta de polen con un palo como se hacía en los viejos tiempos. Aunque no le gusta especialmente el polen, concluye que no puede seguir viviendo con nada más que un atuendo de cuero como si fuera un cavernícola. Intenta golpear la tela suavemente para no romperla, pero un solo golpe termina por partir la roca debajo y destrozar la prenda en el proceso. Luego de un breve momento de silencio incómodo, suspira y recoge la última pieza de ropa. Es entonces cuando nota que la criatura robot todavía ronda cerca, observándolo desde la distancia. Antes, se había disfrazado de roca. Antes de eso, de pez mientras él lavaba los platos, y antes de eso de árbol mientras atendía las flores, lo que lo lleva a darse cuenta de que la criatura lo ha estado siguiendo todo el tiempo, cambiando de forma en silencio sin acercarse nunca directamente. Esto continúa hasta que una abeja se posa en su nariz, provocando que se altere y grite que odia las abejas. Juzgando por su comportamiento, estima que la criatura debe tener menos de 5 años. Su forma de hablar es mecánica y torpe, un rasgo común en los camas jóvenes con memorias implantadas artificialmente. Decidiendo no prestarle demasiada atención, Chaon carraspea para hacerle notar su presencia y comenta con tranquilidad lo hermosas que están las flores de Forcia. Mientras tanto, termina la colada y murmura que la tarea fue más difícil de lo que esperaba. Por desgracia, se da cuenta de que la ropa es demasiado pequeña para él, lo cual le parece una pérdida después de todo el esfuerzo que invirtió. Cuelga la ropa en un hilo de seda y luego decide revisar cómo están las mandrágoras. La criatura, aprovechando el momento, toma la camisa que él acaba de lavar y se la pone, ansiosa por parecerse a él. Después de declarar que ahora la camisa le pertenece, se transforma en una niña humana pequeña. Mientras tanto, él encuentra a los niños mandrágoras luchando contra la tierra. Sus hojas están marchitas y sus raíces parecen secas, lo cual resulta extraño considerando que ya quitó todas las malas hierbas. Por curiosidad, cava un poco y descubre que el suelo aún está lleno de gusanos y escombros, lo que dificulta que las plantas crezcan adecuadamente. Entonces, se da cuenta de que debió haber arado la tierra desde el principio y que ese descuido podría haber puesto en peligro a los niños mandrágoras. Con ganas de enmendar su error, empieza a preparar un jardín del tamaño de su casa. Justo en ese momento, la niña mecánica se le planta enfrente y lo saluda. Se sorprende un poco al oírla hablar por fin. Ella le pregunta si la casa le pertenece, y él responde que sí. De inmediato, ella concluye que entonces debe ser un nativo del reino demoníaco. Decidido a jugarle una pequeña broma,
él sigue el juego y le pregunta de qué tribu es. La pregunta la confunde, pero intenta improvisar una respuesta, alegando que viene de un lugar muy distante, al otro lado de la cascada, uno que él no podría encontrar. Él bromea, preguntando si eso significa que es de la tribu del coco, y sin perder el ritmo, ella asiente con orgullo como si fuera lo más obvio del mundo. Cuando le pregunta por la camisa, ella explica con toda naturalidad que en su tribu, quien encuentra algo, lo posee. Así es simplemente su forma de hacer las cosas. A él le entretiene su lógica, le permite quedársela, y le pregunta qué está haciendo tan lejos de casa. Ella responde que fue expulsada de su tribu, y tímidamente pregunta si puede quedarse allí con él, explicando que no hay insectos y hay una casa de verdad, así que en general, parece un lugar seguro. Todo esto lo dice mientras juguetea nerviosamente con los dedos, como si estuviera ensayando para un casting de cachorro indefenso. Al darse cuenta de que solo está buscando un lugar tranquilo donde descansar, él acepta, pero solo si ella se gana su lugar ayudando con las tareas. Sus ojos se iluminan al instante, y le pregunta qué quiere que haga, completamente lista para lanzarse a cualquier misión que él le encomiende. Él le dice que necesitan preparar una huerta para que las mandrágoras tengan un hogar apropiado. Sin dudarlo, ella toma el palo, adopta una pose confiada y dice que es lo suficientemente fuerte para el trabajo. Luego procede a destrozar por completo el suelo como si estuviera hecho de bizcocho. Al verla arrancar la tierra con tanta facilidad, él piensa que o es increíblemente mala fingiendo ser normal o simplemente no tiene ni idea de cómo funcionan los niños promedio. Finalmente, él se presenta y le pregunta su nombre. Ella se detiene, claramente desconcertada, ya que no tiene un nombre. Y después de inspirarse en las flores que vio antes, declara que su nombre es Kim Nari. Él puede notar que simplemente lo copió de Forsythia, pero ya está comprometida con su decisión y lo repite con expresión seria. Poco después, la huerta está lista, e incluso Chaon logra montar una pequeña cerca de piedra alrededor. Ver las raíces de las mandrágoras tan alegres le hace desear haber hecho todo esto mucho antes. Pero entonces, de repente Kim se queda callada. Él nota el cambio y le pregunta por qué está llorando. Ella se limpia los ojos y dice que las mandrágoras le recuerdan a sus amigos, lo que lo hace detenerse y preguntarse si algo como la amistad podía existir en el laboratorio. Antes de que pueda preguntarle más, un chillido agudo y estridente corta el silencio del bosque. Él le explica que solo son monstruos cazándose entre sí. Pero Kim se enrosca preocupada y le dice que vio a un pollito más temprano, antes de encontrar su casa, y ahora teme que esté en peligro. Chaon asiente, y ella agrega que parecía que ya había sido mordido. Él le dice directamente que probablemente se lo van a comer pronto. Al verla temblar, se da cuenta de que quiere salvarlo, pero no puede obligarse a hacerlo. Ella murmura que no puede salvar monstruos, y eso le hace entender que el lavado cerebral probablemente todavía la tiene mentalmente atrapada, impidiéndole tomar decisiones por sí misma. Así que en lugar de decirle qué hacer, le ofrece una sugerencia, de que el pollito tal vez sobreviva si ella regresa por él. Y eso fue todo lo que necesitó para salir corriendo a toda velocidad. Mientras tanto, en el bosque unas abominaciones parecidas a avispas, con dos aterradoras hileras de dientes horizontales, ya están atacando al pollito herido. Justo cuando una de ellas se acerca para rematarlo, Kim irrumpe como un tornado con sobredosis de cafeína, le patea la cabeza a una y dice que salvará al pollito sin importar qué. Durante la pelea, recuerda su tiempo en el laboratorio. Los otros niños quimera la resentían por ganar siempre el primer lugar en los combates de clasificación. Eso significaba que los demás niños quedaban elegibles para los experimentos más aterradores con las tasas de fracaso más altas. Le arrebataron su peluche, la empujaron al suelo y le dijeron que debería dejarles ganar al menos una vez. Incluso dijeron que habría sido mejor si ella no existiera, mientras la pateaban sin parar. Ella nunca lo entendió, porque solo estaba haciendo lo que le habían ordenado. Ahora mirando fijamente a los monstruos, les grita que se detengan. Les grita que está mal que un grupo se lance contra alguien más débil, y luego lanza un puñetazo que manda a la última avispa volando a otra dimensión. De regreso en la casa, Chaon está alimentando tranquilamente con maná a las raíces de las mandrágoras, probablemente sintiéndose como un discreto padre de plantas. Cuando Kim aparece de nuevo, viene corriendo hacia él, acunando al pollito entre sus brazos y gritando por ayuda. Él le dice que se calme y respire hondo. Al mirar más de cerca, algo en ese pequeño ovillo de pelusa comienza a resultarle extrañamente familiar.
Kim sigue llorando, desesperada por saber si esa pobre bolita de plumas está a punto de morir. Mientras tanto, Chaon se mantiene tranquilo y se ofrece a echar un vistazo más de cerca, por lo que extiende la mano y vierte un poco de maná sobre la pequeña bola de pelusa. Luego se relaja al darse cuenta de que la herida no parece fatal. Cada monstruo lleva consigo una magia con una historia específica, y aunque este en particular se encogió y cambió de color, Chaon sabe al instante que es la misma criatura a la que despellejó en aquel entonces. Adoptando una pose de detective, intenta averiguar por qué se encogió tanto, mientras Kim sigue preguntando si va a morir. Pero Chaon la tranquiliza diciéndole que simplemente está desnutrido y que solo se ha encogido por falta de alimento. Agrega que ya le dio algo de maná, así que si lo dejan descansar, debería recuperarse por sí mismo. Sin embargo, de pronto Kim se ve arrastrada a un recuerdo traumático, ya que su mente la lleva de regreso al laboratorio, a su muñeca desgarrada. Con voz temblorosa, dice que no pueden simplemente dejarlo solo, ya que sigue cayéndose como un panqueque triste. Lo abraza con fuerza mientras pone su mejor mirada de cachorro y le pregunta si puede quedárselo, prometiendo cuidarlo bien. Chaon sonríe y le advierte que puede que crezca demasiado como para controlarlo, pero ella responde enseguida que solo lo alimentará un poquito. Entonces él bromea diciendo que podría funcionar como su perro guardián, o mejor dicho, pájaro guardián. Justo en ese momento, la bola de plumas abre los ojos y mira a su alrededor con total confusión, hasta que finalmente fija la mirada en Chaon al reconocerlo y deja escapar un gruñido grave y amenazante. Kim salta del susto, lo levanta con un chillido y dice que por fin está hablando, mientras el pájaro solo observa a su alrededor, preguntándose en qué clase de infierno ha despertado. Ella lo abraza otra vez mientras la criatura se agita inútilmente, y Chaon se queda ahí parado con incomodidad, sin saber muy bien cómo procesar semejante locura. La bolita emplumada vuelve a gritar y exige que la suelten, lo cual sorprende a Chaon al darse cuenta de que puede entenderla. Unos momentos después, Kim lo envuelve como una momia y anuncia con orgullo que el tratamiento está completo, para luego decir que ya le ha puesto nombre. Mientras el ave sigue retorciéndose, ella explica que como actúa como una paloma va a llamarlo Q, lo cual a Chaon le parece bastante gracioso. El enojado inmediatamente empieza a despotricar contra Kim por ponerle un nombre tan ridículo, pero ella evidentemente no lo entiende, así que le echa un balde entero de agua en la cabeza diciendo que seguro tenía sed. Luego se detiene confundida y le pregunta a Chaon por qué el pájaro ahora está hinchado como un globo de agua. Él le dice que probablemente eso ya sea suficiente hidratación por ahora, así que ella sale corriendo a buscar comida en su lugar. Mientras tanto, Chaon considera que ya es hora de instalar de una vez un mueble de almacenamiento decente, ya que todas sus cosas están amontonándose. Pero cuando intenta cortar la madera, esta se parte como si fuera cartón barato. Se queda confundido, ya que hizo la mesa y la silla sin problema usando el mismo método. La bolita de plumas ya está harta de sus tonterías y le señala que es madera blanda, así que por supuesto que no funciona. Entonces Chaon se da cuenta de que el tipo de madera importa y le pregunta cuál color de madera es el más resistente. El ave responde de inmediato que la madera roja, pero luego se congela a mitad de frase al caer en la cuenta de que acaba de ser entendida. Mira a Chaon horrorizada, preguntándose si ha podido oírla todo este tiempo. Al cruzar miradas, se tambalea para ponerse de pie y luego activa su habilidad mental para intentar leer la mente de Chaon. Pero no pasa nada, ya que la telepatía falla. Sin embargo, Chaon solo mira alrededor con inocencia y dice que no ve ningún árbol rojo cerca. Se pregunta si quizás crecen en otra región, mientras el pájaro entra en pánico al darse cuenta de que sus poderes mentales acaban de ser bloqueados. Finalmente, deja de fingir y le pregunta directamente a Chaon si puede oírla. Chaon explica que no es realmente oír, sino que las palabras simplemente aparecen en su mente, pero luego le da la vuelta a la situación preguntándole cómo un monstruo puede siquiera entender el idioma humano de esa forma. Supone que el ave debe ser uno de esos monstruos inteligentes ultra raros que nacen contra toda probabilidad, aunque es la primera vez que ve uno tan de cerca. Entonces, Chaon pregunta sin rodeos si es el mismo pájaro de antes, lo cual la bolita confirma, diciendo que volvió porque quería verlo de nuevo. Ya que Chaon le salvó la vida, quería devolverle el favor si alguna vez se reencontraban. Sin perder tiempo, Chaon le dice que lo ayude ahora mismo. Eso deja al bebé descolocado, pero suspira, toma aire y accede a guiarlo hacia los árboles rojos. Mientras tanto, no muy lejos de allí,
Kim corre como si su vida dependiera de ello mientras esquiva bolas de fuego que llueven detrás de ella, gritando al responsable del ataque que se detenga. Las lágrimas le corren por el rostro mientras grita que hace demasiado calor. Y de pronto, una explosión la lanza de cara contra el suelo. Su mente casi se apaga por completo al comenzar a entrar en pánico, creyendo que los del laboratorio la encontraron y que ya todo se acabó para ella. Justo en ese momento, alguien sale de entre las llamas, con el cabello largo ondeando dramáticamente como un extra de anime de tercera categoría. Al mirar su rastreador, confirma que ella es la criatura mecánica que estaban buscando. Mientras carga otro ataque murmura que su vida también está en juego, y lanza otra bola de fuego hacia Kim, quien solo puede observarla con resignación. Pero antes de que impacte, nuestro héroe ejecuta el clásico movimiento de Chad, colocándose frente a ella y desactivando el ataque sin esfuerzo, como si espantara a una mosca. Q le dice de inmediato que las indicaciones sobre los árboles pueden esperar, ya que la prioridad ahora es la chica. Chaon nota que Kim le tiene un miedo enorme al fuego y no parece estar mentalmente estable. Entonces decide apagar las llamas primero, y la bolita de plumas está de acuerdo, añadiendo que solo un completo pedazo de basura atacaría a una niña. El tipo a quien apodaremos Rapunzel lo fulmina con la mirada, insulta a Chaon y lo llama cavernícola, luego lo amenaza con dejarlo en el suelo si no se aparta. A lo que Chaon le responde que este Rapunzel habla demasiado, lo que lo enfurece al instante. El tipo grita que Chaon le está arruinando su momento dramático y lanza una enorme bola de fuego hacia él. Chaon simplemente levanta un dedo y hace un movimiento al estilo Freezer, desintegrando el ataque como si apagara una vela de cumpleaños. La explosión detrás de Rapunzel es enorme, y él se queda ahí paralizado, tratando de procesar lo que acaba de pasar. Los escombros comienzan a caer, pero ya es demasiado tarde, pues queda sepultado bajo una pila de rocas. Unos momentos después, Chaon se acerca a Kim y le pregunta si está bien, y ella tras limpiarse los ojos, le agradece por haber apagado todas las llamas. Entonces él le aconseja que la próxima vez que sienta miedo lo golpee directamente. Mientras se dirige hacia Rapunzel, lo agarra del cabello y continúa con su charla motivacional, pero de repente se detiene a mitad de la frase. Observa en silencio la peluca que tiene en la mano y se da cuenta de que el tipo debajo sufre de un caso avanzado del síndrome del huevo brillante.